Para quienes no me conocen, mi nombre es Mauricio Brando. Estoy encargado de Claypaky para América Latina. Vivo en Colombia, tengo 2 hijas, tengo un perrito y hoy estoy aquí nuevamente en Chile, mi cuarto o quinto viaje en 6 meses por todas las cosas que han sucedido, especialmente en los últimos meses en la región y especialmente en Chile. Llevo 8 años trabajando para Claypaky. Estoy encargado de todos los eventos, categorías, circos, iglesias, Fórmula 1, teatro y diferentes presentaciones de las diferentes categorías de lo que sucede en Claypaky desde México hasta Chile, Brasil y el Caribe. Es mi responsabilidad desde hace 8 años llevar la marca. Es la segunda vez que me presento en Tecomtel. El año pasado estuve también haciendo la presentación que les decía de representación cromática y calidad de la iluminación. Y es el tercer año que participamos con Claypaky en Tecomtel. Hemos venido haciendo un acompañamiento y un desarrollo bastante interesante con nuestro producto. Muy bien, cuando me invitaron a hacer esta presentación, dije, bueno, voy a salir un poquitico del tema técnico porque a veces el tema técnico puede ser un poco difícil de entender para todo un auditorio donde cada uno tiene un interés diferente. Y quise contarles los retos que tuvimos en Chile en los últimos, digamos que 12 meses o 14 meses, desde que me invitó el distribuidor a acompañarlo en Viña del Mar 2023 y pude estar viviendo una semana intensa con el equipo técnico para entender lo que es el Festival de Viña. No hay palabras para describir lo que sucede ahí. El estrés, las carreras, los compromisos, las obligaciones que tienen una producción audiovisual, que tiene uno en una obra de teatro, que tiene uno en un evento corporativo, que tiene uno en un proyecto, son así de grandes a lo que sucede durante 2 semanas en Viña del Mar en el anfiteatro. ¿Por qué? Porque el reto se junta 2 cosas al mismo tiempo, en el caso de iluminación. Hay muchas más categorías que funcionan ahí. Y lo que yo entendí que sucedía en este momento y lo que se juntaba para mí era la iluminación del artista, que el artista pudiera transmitir su mensaje con sus colores, con sus efectos, con lo que él venía haciendo en su gira, en su show, pero al mismo tiempo una responsabilidad enorme del canal y de la productora para llevar una señal a 300 o más de 300 millones de telespectadores en vivo. Y creo que eso es lo que hacía la diferencia a lo que hacemos normalmente en el día a día. Muy bien. Llegamos ahí y empecé a escuchar qué era lo que sucedía, qué estaba pasando en ese momento y mirando todos los actores que estaban funcionando ahí. ¿Cuántas personas trabajan en Viña, en un festival? ¿Alguien se acuerda el número, más o menos? Más o menos 3.000 personas en los puestos directos e indirectos de lo que está alrededor del festival. Para atender cada noche a más o menos 4 shows entre el artista principal, el humorista, los concursantes, etcétera, con una transmisión en vivo que dura prácticamente 6 horas, así. Y cuando terminan las 6 horas en la madrugada, empieza el soundcheck del artista del segundo día y las preprogramaciones nocturnas en la madrugada para el siguiente show y el siguiente show. Entonces no hay mucho tiempo de descanso, no hay mucho tiempo de corregir, no hay mucho tiempo de muchas cosas, pero estuvimos acompañándolos ahí. Para ese momento tuvimos la oportunidad que nos brindó la producción de poner 6 máquinas de Claypaky que no se utilizaron en el show, simplemente cuando habían cortes de comerciales, probarlas en el contraste con la pantalla de LED, probarlas en cámara y pusimos una máquina de láser dentro del show en el último día para ver cómo hacía el impacto y cómo se hacía su desempeño allí. La historia termina en que este año tuvimos 460 máquinas de Claypaky dentro del escenario. Es decir, durante un año hicimos un trabajo de preparación que el objetivo obviamente era pues poder tener la mayor cantidad de luces de mi marca en un escenario tan representativo tanto para Chile como para nosotros en Latinoamérica. No hay un festival más grande latino que funcione de la misma manera, salvo Rock en Rio, que Rock en Rio está considerado como uno de los más grandes del mundo, pero Rock en Rio funciona cada 2 años, tiene un modelo diferente, enfocado en una categoría específica, no tiene todo ese tema, digamos, social que hay detrás del Festival de Viña, que es la alcaldía, que trae la tradición, etc. En Colombia tenemos uno pequeño que se llama el Festival Vallenato. ¿Usted de qué parte de Venezuela es? Ok.
pero ha habido el Festival Vallenato en Valledupar, que no alcanza ni siquiera a llevarle los tobillos al Festival de Viña. Y en ese año entendimos cómo podíamos acompañar a la producción, cómo podíamos ayudar a bajar el estrés de lo que sucedía allí. Y nos preparamos, Simón que está aquí, que trabaja con nuestro distribuidor, nos preparamos durante un año, apoyamos a la compañía de renta, llevamos a la compañía de renta a Italia a certificarse en los servicios de mantenimiento. Se me adelantaron con las fotos, pero está bien, está bien. Y de esa manera intentamos disminuir todos los riesgos que podrían suceder en un momento dado durante un tipo de producción de este estilo. ¿Qué nos permitió? Nos permitió confirmar el trabajo que habíamos hecho para la categoría de televisión con quienes nos habíamos reunido durante un año y venían acostumbrados a trabajar una tecnología que también tenemos nosotros, que son las tecnologías de iluminación con bombilla, máquinas de lámpara, máquinas tradicionales, robóticas de lámpara. Y existía un temor en que el flicker de la cámara podría tener un problema, porque si pasábamos a luminarias de LED, eventualmente en algunas categorías, utilizando específicamente luminarias Keylight para televisión, eventualmente había un riesgo. Teníamos otro problema, y era que estaba a una distancia la iluminación muy lejana del escenario, entonces que la potencia no llegara a ser eventualmente la que se necesitaba. Y romper eso fue el reto más grande. Tuve a Simón que nos acompañó, estuvimos en los canales, demostramos el producto, hablamos de temas que normalmente uno no habla. ¿Por qué? Porque esas necesidades específicas que tienen algunos de los clientes no son el día a día. Hay clientes que mientras que la luz se encienda, listo, vamos para adelante, pero hay otros que sí encuentran la diferencia, como me decían ahorita en la entrada, que es que Claypaky sí la puedo calibrar para el LED. Hoy en día muchas marcas se pueden calibrar, marcas de competencia, marcas de cualquier, digamos, presupuesto, por decirlo de alguna forma. Pero aquí logramos hacer algo muy interesante y fue romper los mitos que existían detrás de los aparatos. Este es el caso de Viña, que lo voy a dejar para después y me voy a devolver en la historia 4 meses atrás. Bueno, 8 meses atrás, cuando recibimos un llamado para los Juegos Panamericanos. Podemos poner una de las fotos, si quieres, de las primeras o uno de los videos, tal vez la primera foto de los Juegos Panamericanos. Ahí la puedes ubicar un poco en la pantalla si quieren. Este es el Estadio Nacional. Iluminar unos Juegos Panamericanos no es algo que todo el mundo esté preparado para hacer. Normalmente las productoras de los países que hacen Juegos Olímpicos, Juegos de Invierno, Juegos Panamericanos, Juegos de diferentes centroamericanos y del Caribe, reciben las necesidades que se deben ajustar a la cultura y el folclore del país, por decirlo de alguna manera, pero tiene que cumplir de igual manera un tema de broadcast, de telespectadores. Probablemente tendríamos aquí un poco más de los 300 telespectadores de broadcast, porque los Juegos Panamericanos no solamente los ven los latinoamericanos, sino también se ven en Estados Unidos, en Canadá, en las islas del Caribe. Es decir, el mercado es aún más grande. Y los retos del estadio son también más grandes, porque es un estadio de fútbol, deportivo, no es un estadio de televisión. El reto que teníamos aquí era entender si las luminarias de LED, como les mencionaba antes, el flicker no era tan importante porque es un evento de baile en vivo, entonces no era un tema, digamos, tan puntual. Pero necesitábamos saber si la capacidad de las luces que iban a reemplazar unas máquinas de 1700 watts de bombilla podían tener la posibilidad de iluminar el centro del campo de fútbol. Y esta luminaria me permite mostrarles a ustedes parte de las luces que tenemos exhibidas hoy aquí, como son estas dos de aquí y las dos de allá, que al final eran 16 máquinas puestas en el anillo superior del estadio. Tenían que iluminar al artista, que en ese caso fue Sebastián Yatra, el que la producción destinó para este show, en la mitad del campo de fútbol, y la cámara tenía que tener la capacidad de poderlo ver para la transmisión en vivo. Ese fue nuestro reto. Pasar de 1700 watts de bombilla a 1200 watts LED blanco con sistema CMY y poder iluminar al artista en la mitad del campo. Y surgió una sorpresa. Estábamos ese día en las pruebas, habíamos hecho todo apuntando al escenario, y apareció el presidente previo a la apertura. Y el presidente dijo, quiero hacer una locución, pero él hacía la locución desde la tribuna occidental, donde estaban, digamos, todos los invitados especiales.
Y ahora entonces no solamente era iluminar a Sebastián Yatra en el medio, sino que además teníamos que ir hasta el otro extremo del campo de fútbol e iluminar al presidente para que hiciera su discurso de apertura arriba en la tribuna. Es decir, ya no teníamos más o menos 70 metros o 80 metros hasta el campo, sino estábamos más o menos a unos casi 120, 140 metros de distancia desde las luminarias. Y lo logramos. ¿Por qué? Porque entendimos en este momento que había un estrés enorme, que las cámaras son muy sensibles a la iluminación y no necesitaban tanta luz como el ojo humano. Y en ese caso la lectura que se hizo poniéndola de este lado fue la suficiente para que la transmisión en vivo se pudiera hacer y el presidente pudiera hacer su alocución, digamos, aplaudir y sentarse. Ese fue otro de los retos que tuvimos allí. Ahí podemos ver las fotos finales. Estuvimos programando en el estadio más o menos unos 8 días en las noches, porque en el estadio hay un obstáculo, y es que uno no puede programar de día, porque la luz del sol no le permite ver las posiciones de las luces. En un lugar que es cerrado, como un teatro, sí puedo programar de día. En un estudio de televisión sí puedo programar de día. Y aquí el reto era enorme. Entonces las programaciones empezaban a las 7 de la noche tarde y terminaban a las 7 de la mañana. 12 horas corriendo la programación, porque no solamente estaba el show de Yatra, estaba la apertura, estaban todos los bailes típicos, estaba esto, más o menos cuánto duró, la ceremonia que duraba como 3 horas con la entrada de los deportistas. Quitámosle 1 hora de entrada a los deportistas, pues había todo esto que tenía que estar sincronizado con el audio y adicionalmente en la transmisión de broadcast. Este fue el primer reto que logramos. Ustedes pueden ver las luces desde arriba, alcanzan a poner aquí en la tarima principal del show y las torres de iluminación de soporte, más todas las luces alrededor del campo, que logramos sacar el show adelante. La programación del show la hizo una compañía italiana que es una de las 2 empresas más grandes del mundo que hace este tipo de eventos, se llama Balich, y el iluminador estuvo trabajando ahí con un iluminador de Clay Paky que trajimos para ayudar y apoyar en el tema del diseño y del desarrollo. Estuvieron programando 10 días y tuve la oportunidad de pararme luego al final y preguntarle, bueno, ¿alguna queja, alguna falla, algún problema? Y realmente pues logramos satisfactoriamente cumplir con las expectativas de nuestro amigo italiano en el desarrollo del diseño de iluminación del show. Haber logrado esto, ahí hay más fotos, seguramente de pronto tienes algún video de los que tengas por ahí para correrlos. Haber logrado esto me permitió tener un showroom de demostración enorme para Chile, porque si lo juntaba con los temas técnicos que habíamos recibido de Chile, de Viña, eran 2 productoras diferentes, 2 objetivos diferentes, 2 mundos diferentes. Lo único que era igual era la misma compañía de renta y digamos que el mismo proveedor de iluminación en ambos casos. Pero al poder hacer esto, luego se hizo la ceremonia de clausura. En la ceremonia de clausura está otro iluminador chileno, que es Yuri Canales, el que lo conozca, del Teatro Las Condes. A él le dieron esa responsabilidad de hacer la iluminación de la clausura. Y me llama y me dice, oye, tengo un problema, la torre está muy lejos. Y le dije, ¿muy lejos de qué? Me dijo, no, es que las torres de delay las tengo a 60 metros. Le dije, tranquilo, en el Estadio Nacional, en Chile, delante del canal de televisión, delante de 500 millones de telespectadores, superamos la expectativa de la cámara y corrió bastante bien. Obviamente, terminamos esta presentación y venía el reto de Viña del Mar. Entonces, no sé si tengas más fotos para correr ahí sí, ahí tal vez un video, de pronto de la apertura. Todo lo que ustedes ven corre con tiempo programado. O sea, los juegos artificiales, la iluminación y el audio está corriendo con un time code que genera la unidad móvil de producción para que todo vaya, o el generador de time code para que todo vaya a tiempo. Esto fue grabado con un teléfono. Y si en el teléfono se veía bien, en las cámaras profesionales se veía espectacular, que fue la transmisión que vimos. Lo pueden ver obviamente en YouTube, está ahí en los canales de televisión, pueden ver la presentación aquí.
Bueno, muy bien. Cambiando de evento, aparece el equipo técnico de Viña unas cuantas semanas antes de Viña del Mar y me dice, Mauricio, tenemos un problema. El equipo técnico duda de la capacidad de la iluminación. Era un equipo técnico diferente al otro show porque obviamente había sido productoras diferentes, etcétera. Y tenemos ese riesgo. ¿Tú crees que las luminarias en Viña van a tener la capacidad de potencia para llegar de 60 metros en el anfiteatro y poner en el escenario y hacer todo el tema de televisión? Tenemos la responsabilidad de todos estos artistas y de todos los telespectadores. Y les dije, sí. Y me dijo, ¿y por qué estás seguro? Y le dije, porque en el Estadio Nacional en Santiago lo hicimos para los Juegos Panamericanos. En ese momento no hubo un argumento técnico que pudiera soportar un no. Es decir, si yo le hubiera dicho, no, sí, lo hicimos en Tokio para la Fórmula 1 o lo hicimos para un show de Disney en Australia, la duda hubiera sido muy grande. Pero como ya habíamos tenido un laboratorio en Chile, ya habíamos podido hacer la prueba, ya habíamos demostrado que cumplía, fue mucho más fácil hacer el ejercicio. Los invito a que ustedes vean Viña 2023 para atrás y vean Viña 2024. No sé si es porque estuvimos haciendo parte del apoyo del equipo técnico, pero sí sé que se hizo dos cosas especiales para que eso funcionara muy bien. Primero, se calibró el color. El Viña 2024 fue un Viña que tiene un color mucho más especial. Cuando ustedes ven la presentación, van a ver una presentación donde en cámara normalmente uno habla cuando uno quema, es cuando tengo mucho blanco y veo a la gente pálida. Se vio los colores de la piel de los artistas, se vio una colorimetría mucho más especial. Y la segunda parte, se trabajó menos luz. ¿Por qué? Porque se mejoró la calidad de la iluminación. Eso por lo menos fue lo que intentamos. Ese fue el intento que hicimos como fabricante, con el equipo técnico, con las personas que se acercaron. Hubo algunos problemas técnicos, ahora les voy a contar una anécdota. Pero el objetivo de que todos los artistas que pasaran por ahí tuvieran esa expectativa de llevarse un cero quejas. Para lo cual, con Simón, nos pusimos en que cada uno de los artistas que terminaba, íbamos y saludábamos al iluminador. Hola, ¿cómo estás? ¿Tuviste algún problema? ¿Hay algo que tengamos que mejorar? No tuvimos absolutamente ninguna queja, digamos, en lo que era la presentación de los artistas. Para quienes han trabajado en temas de control de iluminación, había 12 consolas más o menos, o 10, 12 consolas trabajando al tiempo. Era un mundo de consolas trabajando al mismo tiempo y sincronizar todo eso tiene un reto especial técnicamente. Sí hubo temas internos, en temas de mejoras de los modos de operación de las luces. Y uno de esos días nos hicieron una solicitud de actualizar uno de las luminarias. Teníamos 76 luminarias de esas en el escenario. El riesgo que existe cuando uno corre este tipo de soportes técnicos en vivo es que no vuelvan a encender, porque eventualmente hay un bojón de voltaje o hay un corte de fluido o los datos de actualización del firmware, como ustedes actualizan a veces un celular que le dice actualización, quiere actualizar su celular o tienes que actualizar la impresora de la casa o quiere actualizar algo, siempre le dicen por favor cerciórese de que el fluido eléctrico, o en los celulares dice para poder actualizar la versión del firmware tiene que estar conectado y más del 60% de la batería y todo este tema. Bueno, haber preparado el equipo técnico de la compañía de iluminación que nos acompañó ahí, nos dio la tranquilidad de que el técnico dijo, vamos para adelante. Lo que hoy normalmente, ¿quién tiene compañía de renta aquí o trabaja con iluminación? ¿Cuánto se pueden tardar ustedes en actualizar 24 máquinas en el firmware en la compañía de renta? Un número, en días, horas. ¿Una semana? Nosotros tenemos que actualizar 76. Y el siguiente artista tocaba en 5 horas. Nos demoramos 45 minutos con uno de los dispositivos que presenté el año pasado, con el Cloud.io, que es un dispositivo de gestión en el cual yo puedo dar instrucciones a las luminarias, que es como una especie de los escáneres que utilizamos en los automóviles, en que él lee la luminaria y le dice, tu problema es este, lo resuelves así, este es tu problema, ok, esta es tu nueva versión de firmware. Lo que normalmente para 24 ustedes se tardan una semana, nosotros en 45 minutos actualizamos 76 luminarias en el escenario montadas, corriendo el riesgo de que el artista tocaba en 5 horas. Entonces, los retos que se presentaron para los Panamericanos y los retos que se presentaron para Viña
nos dieron la tranquilidad de lograr algo, en inglés lo llaman reliable, que es la confiabilidad. Claro, hubo productos que fallaron, porque siempre hay un tema en alguna parte, alguna cosa sucede, pero el riesgo de falla fue mucho menor del esperado y la expectativa de los clientes que se atendieron, es decir, los iluminadores de los artistas, la productora con su responsabilidad para la proyección y todo ese tipo de detalles se logró de manera satisfactoria. Ese en principio es la presentación que tengo para ustedes el día de hoy, de contarles esas dos anécdotas que se vivieron aquí. O sea, no soy chileno, pero sentí la emoción de hacer parte y de poner un grano de arena con la marca para poder estar haciendo con ustedes, digamos, un ejemplo que no estoy trayendo del otro lado del mundo, sino algo que sucedió aquí. En este momento quiero abrir un poco las preguntas porque hay algunos temas que me hablaban de Flickr. Ahí hay una pregunta allá atrás para podernos poner a tono y darle un poco de valor a esta presentación. Dime. Me llamo Roberto Parada, soy director de televisión. Sí. Primero, me llamó la atención dos cosas de tu presentación. Sí. Luces LED y Flickr. Sí. Lo que me llama la atención, creí que eran luces continuas y no eran luces. Lo segundo es que máquinas trabajen con TCR. ¿Cómo tiene que haber un Flickr si estáis trabajando con cámaras, con el TC de las cámaras? Sí. ¿Cómo funciona eso? Bueno, no lo había escuchado nunca. Voy a cobrar extra por esta presentación. Eso es un semestre en la Universidad de Física. Pero ahorita muy temprano, cuando íbamos a empezar la presentación, les conté un poco de cómo funciona eso. Es un reto. No todos los fabricantes pueden, digamos, extender siempre todas las frecuencias que existen, porque este es un tema donde juegan varios factores ahí. No soy experto, pero entiendo, cuando el cliente me lo pide, la solución que yo puedo darle en soporte. Si hay algo más interno, hay cosas que podemos organizar, que podemos revisar y que tengo que ir a un soporte más interno. Pero digamos que lo que trabajamos acá son cámaras estándar dentro de unos rangos estándar y tienes que entender varios factores. El primero, la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es de diferentes ciclos en diferentes partes del mundo. Entonces, es uno de los temas que tiene que estar, digamos, regulado. Entonces, si trabajamos a 60 ciclos, el aparato debe estar en 60 ciclos. Si trabajamos 50 ciclos, el aparato debe estar en 50 ciclos. En el caso del LED, hay un par de ventajas y un par de desventajas. Y voy a contar otra anécdota que aprendimos aquí en Chile. Me costó un pedazo de riñón, un pedazo de corazón, el cardiólogo ahí, pero lo aprendimos aquí en Chile. Va para el mismo tema. El rango del PMW, o PWM, está especificado para cada luminaria de LED. Eso significa que uno puede controlar el driver del LED para la frecuencia que necesitas que haga match con la cámara que tienes al otro lado. Es un canal prácticamente de parámetro que lo puedes graduar en el display de la luminaria y ahorita los invito a que lo veamos en la exhibición que tenemos o desde la consola. Entonces, la persona que ve el flicker o la persona que tiene el problema del flicker te va a decir, mi cámara tiene este rango y tú calibras la luminaria a ese rango. Las luminarias, digamos, más profesionales tienen un rango mayor. Voy a decir un número, por decir algo. Inicia en 2000 y termina en 40.000. Hay unas que solamente tienen 4 posiciones fijas. O esta, o esta, o esta. Entonces, se tiene que ajustar a un flicker, digamos, casi imperceptible. Pero cuando son muy profesionales, tienen un control mucho más amplio en el rango de frecuencia para lograrlo y para poderla calibrar de esa manera. De esa forma funciona y es muy sencillo. Simplemente tiene un rango o lo seleccionas. Creo que en nuestras MIDI, creo que tiene como 12 PWM diferentes. Entonces tú lo pones en el que quede más cercano a la cámara para que no tengas ese flicker. Pero ahora, para el tema del LED, adicionalmente, tenemos una ventaja y es que en las nuevas luminarias, no la tengo acá, pero en las nuevas luminarias que tienen chip de LED multiespectro, en el que tienes varios colores dentro del chip de LED, por ejemplo, para hacer profiles de escenario, luces de key light, inclusive tienes CTO, en el canal CTO, tienes canal CTV, tienes canal más menos green y puedes corregir, digamos, desde preproducción con la iluminación, las tonalidades y la calidez
y la iluminación que quieras darle a la cámara, a la grabación. Hoy en día es mucho más sencillo. Claro, cada vez que tú le pones un ingrediente más tecnológico a la luminaria, su costo también es mayor, porque necesitas que una luminaria haga algo más. Pero hoy tenemos, por ejemplo, la profile más potente del mercado, que se llama Rapsodia, donde tienes una luminaria que su luz blanca la genera con un multichip de 5 colores, en el cual todos los colores que faltan normalmente en una luminaria como esta que tenemos aquí, que también es de LED, aquí tienes una reproducción más o menos de un 65-70. En nuestra máquina está sobre 96 para poderlo hacer de una manera en que le des todos los colores y la cámara capte la mayor calidad de color que tengas de vuelta. Esa es la explicación más clara y más sencilla en el cual puedes ir al Flickr y calibrar la luminaria a la cámara que estés utilizando. Eso lo dejo para otro capítulo porque estamos pisando en cosas un poco más allá, pero te lo va a dar la ficha técnica de la luminaria. Cuando tú ves la ficha técnica, hoy no solamente estamos hablando de fotometría, sino la fuente de LED viene con el TC que necesitas calibrar. Lo tenemos mucho más arriba en las luminarias como la Sinfonía y como la Rapsodia, que son los profiles top como tal. Cuando utilizas luces de bañador, esa parte, digamos, no es tan específica. Es solamente cuando vas al key light de televisión, donde estás tratando de compensar lo que perdiste en las bombillas de descarga o en las bombillas, digamos, de halógenos o lo que venía del otro mercado. Cada una de esas fuentes trae su ficha específica para que tú veas en el rango donde están trabajando y hagan match en la colorimetría que necesitas. En el caso del festival, las luces se calibraron con su forma de calibrar estándar. Las luminarias, fue lo que nos faltó contarles en la parte de Viña, tuvimos que utilizar el dimmer. ¿Al cuánto, Simón? ¿El dimmer en cuánto estaba? 30. Al 30%, porque eran demasiado fuerte la iluminación concentrada y trabajaron. ¿La colorimetría del dimmer? No, porque el dimmer es digital. Es decir, no estás afectando la fuente como lo hacías con las otras. El chip de LED es el mismo. Es decir, lo que está saliendo del chip de LED es exactamente el mismo. Entonces no lo afectas porque no hay cortadoras que cierren el flujo. Lo estás haciendo desde la misma fuente. Esa es una de las ventajas que tienes al utilizar el LED o utilizar el láser. Tenemos dos máquinas de láser también que pueden pasar a ver ahora en el formato de BIM. ¿Dónde cambia el tema técnicamente? O sea, ¿dónde hay cambios? Cuando tú tienes luminarias de lámpara, bombilla, hablemos de máquinas de 1000 vatios, 2000 vatios, 1500 vatios, cuando tú cortabas el dimmer, estoy hablando de descarga, no en halógenos, en descarga, cuando tú haces una luminaria de descarga, lo que hacías era que cerrabas unas cortadoras, ¿de acuerdo? La bombilla nunca se apagaba. Entonces, cuando el operador tiene 40 o 60 máquinas de 1200 watts, y baja el dimmer, en las de bombilla no se baja la potencia. O sea, la carga eléctrica sigue funcionando, el generador sigue a full. Pero cuando las bajas en LED, bajas 60.000 vatios así y vuelves y subes 60.000 vatios así. ¿Y qué sucede ahí? Que si no tienes un buen sistema eléctrico, la descarga de retoma tiene que ir a algún punto y tiene que haber un desagüe eléctrico de carga, una buena tierra y esos son temas que aprendimos en Chile, o por lo menos en mi caso, porque obviamente no soy técnico, pero lo aprendimos aquí y hoy queda claro de cómo es ese funcionamiento de diferencia entre una máquina y la otra. Si quieres podemos ver ahora más tarde en el stand algo sobre el tema de las cámaras y será un gusto además eventualmente tener en Chile por primera vez una Rapsodia o una Sinfonía, que son luminarias específicamente hechas para teatro y para televisión. Sería un desperdicio ponerla en un festival de reggaetón, de música urbana o de cumbia villera. Dime. Aprovechando la consulta del director, háblale un poco de las características de esas dos luces, de Sinfonía y de Rapsodia, orientada más a esta particularidad que tiene, que puede capturar. Ok, ya sé, el banco de color. Muy bien. Cuando esto es el pastel, este es el postre de la presentación de hoy. Lo que me está preguntando Simón es, cuando hicimos estas luminarias, digamos, fuera del estándar de lo que es un espectáculo en vivo, y subimos a un nivel superior, lo que encontramos ahí es que hay muchos iluminadores
o la opción que la luminaria les presenta. La tenemos en 600 watts, en 1000 watts y en el elipsoidal, tienen el mismo chip o el mismo origen del chip, en el cual estos iluminadores clásicos o iluminadores que traen algún color predilecto o en un rider técnico de una obra dice es que vamos a hacer a Caperucita roja, pero Caperucita tiene que tener este rojo, que es el rojo de la Vari-Light 3500, de la Max 600, o sea, algo muy específico. Le podemos enseñar a la luminaria el color. Estas tres categorías, Sinfonía, el elipsoidal nuevo, que es el Profile, y la Rapsodia, en unas condiciones especiales de un cuarto negro, como un teatro con la luz apagada, donde enciendo una luminaria, la pongo a cierta distancia y pongo el sensor, capturo el color original de la otra luminaria y tengo unos bancos de datos donde puedo guardar la información de el color de esa luminaria. De por sí, en todas las máquinas en general, de cualquier marca, Chauvet, Robet, Claypaky o cualquier aparato hoy en día, yo tengo macros en donde tengo los filtros estándar, los filtros Lee Rosco que existen en el mercado, tengo 60 filtros prediseñados. Pero si quiero un color específico, por ejemplo, el Aguamarina VL 3500, que es un color espectacular, bellísimo, por mencionar cualquier marca, le puedo enseñar el color a la máquina y la máquina me lo va a reproducir de la captura real que tuvo del color real de la luminaria. Y de esa manera la puedo guardar y la puedo reproducir como un macro ahí. Claro, hay iluminadores que lo pueden hacer al ojo, yo puedo llevar y calcular y llegar cerca, pero en este caso puedes capturar realmente el color. Es un dispositivo sencillo con el cual se conecta al escáner de gestión con el que actualizamos las barras y le puedo enseñar a esa categoría de iluminación los colores que vienen realmente en el rider original para reemplazarlos en esta luminaria. Eso suena muy bonito. La factura es muy bonita. Exacto, pero funciona bastante bien. Dime. Así que estábamos hablando de ese mismo tema, aprovechando que el sistema de televisión va orientado a esto. Porque tú igual lo Y hablas teatro. como- Exacto, y texto, ¿verdad? El sistema del teatro. Pero también hay un mundo nuevo que se está haciendo, que lo vimos con el FITO. Conversamos Ah, sí. también. Lo que pasa es que Wow. sí hay un gran desafío para hacer cosas que están relacionadas con la iluminación y el montaje sobre escenarios virtuales. Entonces, gravita mucho el ahorro que tú puedes hacer en presupuesto, porque cada vez que tú armas un escenario necesitas recrear muchas veces vestuario, un montón de cosas, más el escenario virtual. Entonces, Los voy a poner en contexto para explicarles qué es el escenario virtual ahora. pero esta particularidad me pareció muy interesante como él la orientó en una visión que no tiene que ver en esta aplicación, sino en esta aplicación que te estoy comentando. Es que como el escáner no recrea el parámetro, o sea, la captura no es propiamente tal del filtro LIP o ROS, ¿cierto? Es de la foto que estamos viendo. De la foto, de la proyección. De la proyección en el instante, eso es una captura analógica, natural, del entorno natural. Entonces, en ese aspecto a él, esta máquina le estaba haciendo porque hay mucho ruido implementarla en su sistema para hacer esto, porque él podría capturar estos escenarios y volver a otro y volver a este mismo, ya con el banco, pero predilecto es exactamente igual, y eso se le transformaba en una obra de tiempo de, no sé, horas, el poder volver a recrear este mismo escenario para dar el resultado profesional que tiene, porque estaba haciendo tiempo. ¿Qué es un escenario virtual? ¿Qué se les ocurre por un escenario virtual? Me preguntas a mí. Sí, Un escenario que reacciona a las cámaras cuando tú las mueves, por ejemplo. exactamente. Pero estás moviéndolas en un estudio de televisión. El auto nunca salió del estudio, nunca andó y tú ves que la persona va así y el viento le hace así, como si sacara la cabeza por la ventana y el escenario pasa y la cámara se aleja y se desenfoca el escenario de atrás. Pero además la tonalidad que tienes al atardecer, que tienes en una carretera en el sur de Chile en una época de otoño. Eso es lo que puedes recrear con ellas. Porque lo que hacen ellos es, montan una pantalla sin fin en curva detrás, donde hacen toda la escenografía y en una parte, digamos, da una vuelta para que hasta un punto tú veas lo que ves lateral del auto, pero en otro veas la que es de atrás. Y hacen tomas donde alguien mueve el auto todo el tiempo como si estuvieras andando, ponen un ventilador para que haya viento, el auto nunca se mueve y simulan perfectamente el tema. Pero además, la escenografía es, se mueve la cámara para atrás y el otro se aleja como si de verdad estuviera haciéndolo en tiempo real. Y eso lo hacen en Chile y lo hacen de una manera realmente, mejor dicho,
no tengo palabras para describir lo que vimos ese día. Y con esto logras todo ese tipo de tonalidades, de colores, de temas que además puedes organizarlo desde el control y, por ejemplo, simular el atardecer. Y sigue atardeciendo y sigue cambiando la temperatura de color y sigue cambiando la temperatura de color y entonces luego llegas a una luz más azul porque salió la luna. O sea, todo eso lo puedes hacer desde el control de una manera muy, ¿cómo diríamos? Perfecta. A mí me tocó, de respecto a los escenarios virtuales, dirigir la primera vez que se hizo un escenario virtual en Chile, que fue en TVN para las elecciones al cargo Lavín, me parece. Ajá. Y era un desastre el problema de iluminación. O sea, teníamos unas cámaras espectaculares, teníamos unos escenarios virtuales impresionantes que reaccionaban con las cámaras. Ahora ya eso no es de otro mundo, pero en esa época Todavía hay oportunidad de mejora. pero era espacial. El problema en la iluminación que teníamos era serio. Sí, la iluminación normalmente viene a ser parte de la solución de muchos de los problemas. Si no hay luz, no hay cámara. O sea, no, es decir, la cámara no hace magia tampoco. Porque si ya te pasas para el otro lado y tú mismo lo ves, todos los sistemas de seguridad, cuando pasas al infrarrojo, ya cambia completamente el todo, porque ahí ya no hay reproducción cromática. Ahí tú puedes ver que hay un movimiento de un actor, pero no puedes saber si es Linterna Verde o Caperucita Roja. Ese es el secreto que hay detrás. Entonces, cada día estamos muy vigentes en el show en vivo, estamos muy vigentes en entretenimientos, pero el año pasado sucedió algo increíble también. O sea, increíble yo, pues para la historia de nosotros. El año pasado pasamos de ser una compañía del grupo Osram y ahora pertenecemos a ARRI. O sea, ahora tenemos a una nueva casa madre muy cercana a nosotros, muy interesada que esa calidad de luz para producción, para televisión, siempre tenga un estándar muy alto. Va a ser mucho más fácil el trabajo para las cámaras, va a ser mucho más fácil el trabajo en postproducción, vas a poder simular, mejorar, incrementar toda la calidad y los factores que necesitas para ese tema. Realmente hoy en día, casi que venderle al iluminador, hoy el iluminador hace su trabajo, pero el iluminador se volvió un ingeniero, digamos, de puesta en escena, de organizar, pero realmente nuestro cliente en ese segmento es un director de fotografía, es un director teatral, porque él dice, sí, pero es que todavía me falta, hasta que llegas, ese es el color que quiero, ese es el momento que quiero, ese es el efecto que necesito, y ese es un tema que cada día nos perfeccionamos más para hacerlo para Claypaky. Yo tengo la esperanza de poder lograr para Chile próximamente tener una de estas máquinas de demo aquí, porque la oportunidad que existe aquí, es decir, la tradición de la iluminación chilena es muy importante, o sea, está por encima del promedio del estándar del mundo, digámoslo así. Aquí tenemos iluminadores de una calidad impresionante. Ahora, hay que darles unas herramientas para que se logre. Ya lo hicimos con luces para los dos eventos, que son dos eventos completamente diferentes. Creo que ahora la oportunidad se puede dar en esos segmentos, donde tenemos una necesidad de iluminación más específica. Y cada día vas a tener menos dimmers, menos bombillas y quieres menos ruido en sala. Aquí tenemos en Chile, en el Teatro del Lago en Frutillar, compraron el año pasado las K25 Teatro. Son máquinas que tienen 37 por 40 LEDs, les acercas el micrófono y ni siquiera zumban. Y estás teniendo una máquina que te genera los colores maravillosos que puedas tener en un aparato muy moderno. Entonces, pues de esa forma hemos venido demostrando, creciendo, abriendo mercado. ¿Para qué? Para cada día tener un poco más de innovación y hacerle el trabajo más fácil a los diferentes equipos técnicos que puedan estar alrededor. Esto es un pequeño abrebocas de lo que vamos a hacer en noviembre, porque la idea es contar cada uno de esos capítulos en detalle. Pero ya ves que, bueno, tenemos aquí bastantes, hablamos del Flickr justo al iniciar. Este tema es bastante apasionado para el tema de las cámaras, es un mundo interesante y sin duda en la parte, digamos, de eventos corporativos, de shows en vivo, de todo lo que hemos vivido en el último año, en Chile hemos ganado un terreno bastante interesante. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No vino la persona que me hace, quedan 5 minutos, pero quedan 5 minutos de mi charla, muy puntual. Y bueno, les agradezco mucho que hayan venido, que nos hayan acompañado, y aquí tienen pues un ejemplo chileno, bueno, dos buenos ejemplos chilenos de lo que sucedió. En Viña del Mar fuimos cliente por cliente, artista por artista, pasó algo, y logramos resolver absolutamente todo sin una queja, digamos, puntual. Hubo temas internos de mejora, pero ya era para hacerlo aún mejor.
O sea, no es que no hayamos logrado la expectativa, sino ahora hay un tema de un reto y esperaremos que nos sigan invitando y podamos seguir acompañando los diferentes shows en Chile que vengan a futuro. Del último año para acá estuvimos con Claypaky en Creamfields, Panamericanos, Afterlife, Lollapaloozas, Ultra, Viña y los intermedios, como dice el bus. O sea, llega hasta Viña, pero todos los intermedios que hay de aquí para allá. O sea, todos los shows que hubo por aquí y por allá. El año pasado trabajamos mucho en televisión, hicimos La Voz, 2 temporadas de La Voz en Chilevisión. Es decir, ha habido diferentes segmentos de cosas que hemos estado ahí a través de nuestras compañías de renta que han confiado en nuestros equipos, con nuestro distribuidor y pues cada día más. Dime, pregunta. Sí. Sí, tuvimos 3 escenarios o 4 en el 2023 y 3 o 4 ahorita. ¿Tiene relación al tema del cryo, del criógeno, No, no tiene relación con aquello? no. También está relacionado con la iluminación, pero Sí, porque se oprime el mismo botón en la consola, el de al lado. el show de los Tony Van Pilots tuvo Sí. una anécdota llamativa Ajá. que yo como sigo harto la banda también después como que hicieron un video de eso Ajá. aquí en Chile, ¿no? Sí. Y fue que se les fue la luz 2 veces en el escenario, o sea, se fue toda la energía. Ajá. Y comentaba el técnico de ellos que van trayendo, claro, que era cada vez, bueno, también el mismo vocalista de la banda nombraba, prácticamente dice que casi la banda se pudo haber muerto y mismo electrocutada en el escenario. Las 2 veces que se fue la luz, él dijo que cada vez que salía este cryo más los efectos sentían una estática en el cuerpo, y esa vez cuando se fue la luz, que los que estábamos de público vimos simplemente que se fue y se cortó todo, prácticamente se había ido todo a la consola de audio, entonces estaba como todo combinado. No funciona así. O sea, no soy experto en el tema, pero estoy seguro que el Cryopack, es el que menos energía consume. Normalmente lo que está saliendo por ahí no tiene una bomba eléctrica, es un cilindro de nitrógeno, y el cilindro de nitrógeno lo que hace es expulsar, cuando yo lo hago así, abro la válvula y la válvula mecánica sale. No sé, me pregunté si tenía como alguna info de eso. Sí, esa es la misma mesa de control. O sea, todo lo que sucede, como ustedes vieron acá, que estaban los Pyropacks en el escenario arriba en el estadio, perdón, las luces que están controlando, todo eso corre en un tiempo. Cuando yo pongo play para arrancar, todo arranca de una vez. Que eso tenga que ver con una falla eléctrica y eso le fuera a generar un riesgo al artista, no soy experto, no lo veo claro, lo dudo, ¿verdad? O sea, es más, en Creamfields se encendió una máquina de llama en el escenario, que es normal, puede pasar, el riesgo está. Pero lo que se está quemando ahí prácticamente es un alcohol que no va a explotar, que no es un tema tan inflamable, y lo mismo pasa con las chispas, se llaman chispas frías. Se llaman chispas frías. Tú le puedes poner, un bebé le puede poner la mano encima y casi que ni sientes que te tocan y no te van a quemar. Cada día son más seguros esos sistemas. Si bien lo que compartimos con ellos en la consola es que tú puedes disparar los efectos desde la misma consola porque su protocolo de control es el mismo. Tendríamos que entrar a ver el detalle de lo que sucedió allí en el tema, realmente. Ahora, eso hace parte del show, ¿no? O sea, el iluminador también hace que el tema, y bueno, eso es un tema de parte del show y del artista. Yo creo que un artista como ellos no subiría a un escenario si simplemente llega a percibir ese tipo de riesgo. A nadie le gustaría que los Stone Temple Pilots se mueran en Chile o Kiss se muera, es decir, nadie quisiera correr ese riesgo, pero son cosas que son del show. Yo no sé cuál es la compañía de renta, nosotros le vendemos equipos a algunas de las compañías de renta, a algunos de los escenarios. Son varios escenarios en Lula, o sea, eso también hay que revisarlo. Y normalmente lo que yo tengo entendido de las compañías de renta en Chile funcionan de una manera muy independiente. A pesar que van a la misma consola, aquí el de audio es una empresa, el de iluminación es otra empresa, los Pyropacks o la parte, digamos, de efectos es otra empresa y el pantalla de video es otra empresa, que se juntan a veces porque el control del mismo iluminador es el que dispara los efectos, pero lo que pasa de aquí para allá viene inclusive a veces por plantas eléctricas diferentes porque son suministros completamente diferentes, contratos completamente diferentes y costos completamente diferentes. No es lo mismo
prender 76 máquinas de 1200 watts para controlar 24 Pyropacks, que su carga eléctrica es mínima. ¿Pregunta? Puede ser, No, segundo. A ver, no sé el caso, lo leía, no sé el caso particular de Lollapalooza, pero sí trabajé mucho con estos diferentes festivales. Todo lo que es audio, luces, pantalla, tú compras un equipo, funciona eléctrico perfecto en Chile. Pero energía es todo Otro capítulo. a mano, todo es custom. Nada de, tú no puedes comprar un sistema de gestión de energía en Chile, porque los sistemas que se venden, por ejemplo, Avolite vendía todo un sistema de Un rack de dimmers. dimmer y todo eso, se vendía de fábrica, pero para los sistemas americanos en 110 volts. No hay sistemas a 220 de Chile, puede decir acá Latinoamérica. Además usamos enchufe Diferente. específico Diferente. de Chile. Los americanos, cuando vienen los sistemas, ya casi no llegan, pero cuando venía una gira, no sé. Los Rolling Stones con el sistema hecho en Nueva York. Ellos traen Todo el eléctrico. los generadores y vienen con sus propias clavijas y viene todo hecho, por ejemplo, por Clay Brothers, que hace sus sistemas de gestión de energía para escenario. Viene todo hecho a la batalla. Acá está hecho de forma artesanal. No significa que sea malo, porque está certificado. Hay algunos que lo han hecho muy bueno. No, Lo han hecho con dedicación, otros no tanto. Y yo diría que de todo lo que es el show business, es probablemente una de las áreas menos desarrolladas. Y si de hecho si tú recorres a los stands, va a haber cámaras, pantallas, todo, y No hay nadie que tenga distros. energía o sistemas de energía, hay muy poco, no es que no haya, sino que muy poco. Sí hay marcas que lo hacen, sí hay marcas que puedo personalizar para que tengan el conector chileno en su momento dado. Todo eso es un mayor valor de la factura. O sea, yo puedo ir a Estados Unidos, Win, por ejemplo, tú le puedes pedir un distro de tantos kilowatts, de tantos amperios, de tantas salidas, de salida, etcétera, con todo lo que tú quieras, pero obviamente eso es un tema que trae un costo. En países como Chile, que no está mal, o sea, muchos de los sistemas de distribución de energía son hechos bajo la norma, es decir, tienen una certificación chilena, o sea, cumplen unos estándares. Los sistemas de polo a tierra están bien instalados, o sea, todo está regulado y unos tableros que te mandan la información. Pero obviamente, como dices, de pronto hay oportunidades de mejora en el desarrollo, es decir, hay cosas que se pueden mejorar. Hace un año cambió la norma de la SEC para electricidad en escenario y están pidiendo que los tableros tengan corte de fase y neutro, por ejemplo, en el mismo circuito. Antes era solamente la fase, voy a meter un poco más lo técnico. Sí. Y yo diría que todos los que están en eventos grandes ya supongo que ya cambiaron, pero a nivel intermedio todos los tableros siguen. Para las instalaciones fijas, los cables, si se llegan a quemar, no pueden gotear, tienen que autoquemarse, autoextinguibles, como pasan con algunos sistemas como los celulares, los computadores, pero para instalaciones fijas. O sea, una cosa es que tengas un cable de 1,20 m a la mesa de noche y conectarlo, y otra cosa es cuando tienes que instalar 2 kilómetros de cable dentro de un teatro, dentro de un estudio de televisión. O sea, todo eso son consideraciones que se han ido mejorando en el tiempo y pues que cada vez tiene una norma que lo exige y le pone un nivel mucho más arriba. Por aquí había una... No, que quería justamente apoyarlo del amigo. Yo tengo 30 años en el mundo audiovisual y he montado conciertos en cualquier parte del mundo y en Europa. Y no existe una sola planta, o sea, la planta eléctrica o el generador eléctrico del video solamente para el video, el de sonido solamente para sonido y el de iluminación solamente para iluminación. Que entre ellos se conectan y de repente existe una diferencia potencial, puede ser, pero nunca hay una carga inductiva que porque se cae con el generador se van a caer también los muñecos que están en la tarima, tú sabes. Entonces no existe porque no estás transmitiendo en absolutamente ninguna potencia, o sea, simplemente está circulando corriente por el circuito, ¿no? Entonces, no sé qué hay de cierto en ese cuento, lo escuché y me impresionó mucho. Yo soy ingeniero electrónico y Sí, eso es importante. Va a haber un generador por cada Servicio. Por cada servicio. Uno para pantalla, uno para Claro. uno para audio, uno para Ahorita que me llamó la atención. de caer una red, debería Claro. caer esa y a las pantallas tendrían que avanzar. Claro. Todo lo que se Entonces, dice en video es... se está estilando ahorita mucho, está de moda la cuestión del flicker en televisión, de que los generadores entre sí estén sincronizados en el mismo ciclaje para que el ciclaje sea constante en todo, Pero- no exista, exacto. Pero Pero el de audio no, el de audio- porque si lo pongo en el flicker de las cámaras me va a generar ruido en el PA. Entonces el del PA está sincronizado al PA y no puedo conectar ahí una luz
luz? Pues digo yo, porque me va a generar el ruido que me va a silbar el sistema de PA. Lo que sí pudo haber pasado es que el cable, algunos de los cables tirados en el escenario, de la distribución de energía del escenario, Eso puede sí. todo cercenado y sí les dio la corriente con una estructura layer posible. Y mil cosas más. Pero si originalmente estaba instalado de una manera adecuada, era muy difícil que el riesgo se potenciara, sobre todo del sistema del Pyropack, es decir, del criogás, porque casi ese es el más mecánico y el que menos, digamos, Claro. riesgo. Es más, si hay un incendio, puede usarlos para apagar el incendio porque es nitrógeno. Y el nitrógeno quita el oxígeno y apaga la llama. ¿Sí? Muchos sistemas de control de incendios para centros de data center se hacen con gas. Y normalmente el nitrógeno fue uno de los... Pero el nitrógeno es inerte, él no deja que haya... Sí, pero eléctricamente consume Pero es que era un... el equipo que Pero es que era un... Exacto, o sea, ¿consume cuánto? O sea, cuando le haces clic, él corre la válvula y vuelve y la corre. Creo que ni siquiera hay chispa. Probablemente ni hay chispa, es un sistema. Pero bueno, ahí nos fuimos por los puentes de los efectos y no todos tienen efectos, pero es interesante. Sí, muchísimas gracias. Cualquier cosa los esperamos en nuestro stand con Simón para mostrarles el producto, para tomar algo y bueno, muy amables.